Cuando don Pedro de Valdivia llegó a Chile, traía sobre el borrén delantero de la silla una pequeña imagen de la Virgen del Socorro. En cuanto fundó Santiago a los pies del cerro, que los indios llamaban Huelén, quiso levantar una ermita en la cual se venerara la imagen, y desde ahí mismo, encaramado en uno de los peñones, señaló el lugar donde debería construirse. Cuando quedó delineada la plaza mayor, el cabildo dispuso que en uno de sus costados se levantara la iglesia parroquial. Más tarde, Pedro de Valdivia mandó edificar la ermita de Monserrate sobre la planicie superior del Cerro Blanco, a cuya vera se alza hoy la Viñita. Casi al mismo tiempo se construía otra, a la que llamó de Santa Lucía, sobre la cumbre del Huelén. Valdivia había entregado la ermita y el cuidado de la santa imagen a sus compañeros inseparables, los frailes mercedarios. Pero como los mercedarios eran hombres de acción, partieron con don Pedro a redimir infieles al sur y dejaron la ermita a cargo de un viejo fraile. Tanto, los curas de la iglesia mayor, que no disponían de parroquia, iban a decir su misa todos los días al santuario de la Virgen del Socorro. Luego de la muerte del gobernador en Tucapel en 1556, el cabildo le regaló a los padres de San Francisco, quienes acababan de llegar a Chile, olvidando tal vez la cesión en favor de los curas y de la parroquia. Los franciscanos eran 5 jóvenes decididos que escondían bajo sus hábitos austeros fuertes músculos y grandes energías. Sabiendo que al hacerse cargo de la ermita no iba a ser tan fácil, resolvieron ir preparados para tomarla por la fuerza si era necesario. Los clérigos, que nada sospechaban, llegaron con la anticipación acostumbrada para los diarios oficios matinales. La sorpresa que se llevaron al ver ocupada la iglesia los dejó sin habla, más aún al comprobar los usurpadores eran los franciscanos. Don Francisco de González fue el primero en reaccionar y, rojo de indignación, dijo: ¿Qué hacéis aquí, intrusos? No os atragantéis, señor cura, respondió con placidez fray Cristóbal, mientras apoyaba la mano con disimulo en el pesado pedestal de un cirio. El cabildo de la ciudad ha cedido este sagrario a nuestra orden, de manera que en adelante debéis ir a decir vuestras misas a otro lugar. ¿Qué decís, Badulaque? La autoridad nada nos ha notificado. Esta iglesia es nuestra de hecho y derecho, pues llevamos muchos años a su cuidado. Salid de aquí, malandrines. Como la respuesta de los frailes fuera solo una risa burlona, no pudo contener más la ira y largó un puñetazo al que tenía más cerca. Fray Juan de la Torre se incrustó en uno de los confesionarios. La lucha que se desencadenó a continuación fue digna de figurar en los anales de la guerra de Arauco. Si tosudos eran unos, más tercos eran los otros. Al fin y al cabo eran todos españoles castizos. Vicario Martín del Caso no había nada que le gustara más que una buena pelea. Estirando sus potentes brazos, cogió las cabezas de fray Cristóbal y del hermano Francisco y las hizo chocar entre sí, convencido de que los dejaría inmediatamente fuera de combate. Pero o el golpe no fue lo suficientemente severo, las testas franciscanas eran más duras de lo que creía. Lo cierto es que los frailes sacudieron la tonsura y la emprendieron a golpes contra el fornido presbítero, que al verse acorralado, trepó arriba de una banca, cogiendo sin esfuerzo un pesado reclinatorio, con el que comenzó a repartir golpes con tanta alegría como si estuviera despanzurrando sus arrenos. Por otro lado, el cura González se defendía armado con un grueso candelabro. De un mamporro derribó a fray Torralba y atacó con furia a Juan de la Torre, que le había atizado un soplamocos. Como le tenía muy mal traer, fray de Martín de Robleda, que no había querido intervenir por lo desigual del combate, se lanzó a la refriega con el mismo ardor que empleaba en el púlpito y le encajó un moquete en plena mandíbula con tanta fuerza que lo dejó aturulado y pidiendo confesor. Entre tanto, Martín del Caso, que había logrado lanzar por tierra a sus atacantes, se enfrentó con los otros 3 en cerrada brega que duró hasta que Juan de la Torre, asestándole un trancazo, lo derribó aturdido. Poco después, los abismados paseantes santiaguinos pudieron contemplar las venerables figuras del rector y del vicario sentados en la calle con las espaldas arrimadas a las murallas de la ermita y los hábitos rotos, los ojos morados y el rostro lleno de contusiones. Y desde aquel día, el 20 de marzo de 1556, la iglesia quedó en manos de los franciscanos por cesión del cabildo y por la firmeza de los puños de los monjes. Pero todo no quedó ahí. Los clérigos fueron a presentar sus quejas al cabildo y, como nada obtuvieron, excomulgaron a los franciscanos por el desacato a que les habían sometido y al ayuntamiento en masa por el perjuicio que significaba la cesión de la ermita. A su vez, los frailes de San Francisco excomulgaron a los curas y, todos excomulgados, la ciudad quedó en entredicho. Fue tan trascendental este alud de excomuniones y la gravedad que encerraba la suspensión de los sacramentos a los pobladores que hubo de reunirse una asamblea de notables para buscar una salida a la coyuntura. Encabezaron esta junta los únicos 3 abogados que habían en la ciudad, los licenciados Ortiz, Escobedo y Bravo,
y fue presidida por el bachiller Calderón, que era clérigo. La asamblea reconoció con toda hidalguía que el cabildo había perjurado al donar la ermita a los franciscanos y resolvió que para dar un corte al estado irregular en que todos se encontraban, procedía a pedir la absolución al visitador. Así se hizo, y todos los cabildantes, curas, franciscanos y pobladores volvieron a la paz, y los clérigos se aplicaron a la difícil tarea de levantar de una vez por todas la iglesia mayor en la plaza de armas. Somos Cazando Historias Chile, la gran cofradía de la historia.